Pues vamos a dar comienzo a esta grabación Bueno, pues si os parece, damos comienzo a este acto de fumar que hacemos hoy en uno de los días más calurosos, según dicen, del año, aquí en las Torres de Cotilla. Yo en principio quiero agradecer a los compañeros y compañeras que vienen de Cartagena, sobre todo a Leti García, compañera de Podemos que está desplazado, de Cartagena aquí a estar con nosotros, lo cual para nosotros es un gran placer y un inmenso honor, porque ante la que está cayendo un bicho. No te pienses que en Cartagena estábamos igual. Está igual, ¿no? Y el compañero José Luis Álvarez Castellanos, que es el coordinador de Izquierda Unida Verde. Simplemente presentaros este acto y hacer dos referencias por la, como comentábamos al principio, la idiosincrasia de este pueblo. En principio a hacer un llamamiento a determinados compañeros y compañeras de izquierda o que se consideran de izquierda, posiblemente esto no guste mucho, que se sitúan en el marco de cuanto peor mejor para decir yo tenía razón, ¿no? Y que incluso algunos han manifestado que bueno, que ya verán, que no saben si van a votar y tal. Y que yo sé que todos tenemos una vida y que tenemos una familia, etcétera, etcétera, pero es que si el día 23 de julio los resultados no son favorables a la izquierda de esa vida, o cómo se desarrolla esa familia va a ser de una manera o va a ser de otra. Entonces yo hago un llamamiento a que no nos pongamos exquisitos y exquisitas y que vayamos todos y todas a votar, porque la derecha, el bloque de la derecha está hipermovilizado y van a ir todos y todas a votar, aunque sea arrastrando. Entonces hago ese llamamiento a la gente de izquierda fundamentalmente, que estamos a 3 días de campaña, a 5 de votar, y que no cabe disquisiciones en este momento coyunturales, porque si siempre hemos dicho que los momentos son históricos, este es uno de ellos, ¿no? Eso es muy manido en la izquierda decir el momento histórico, pero este sí es un momento histórico. Y es verdad que es muy necesario no solo que vayamos, sino que movilicemos a gente como están pidiendo los compañeros y compañeras para llegar fundamentalmente a votar y a llamar a la participación. Y luego me voy a dirigir a determinados y determinadas personas que votan a la derecha o a la extrema derecha, ¿no? Y hoy me he puesto la camiseta de La Paz, estos desahucios, porque llevamos 3 días intentando ubicar a una familia en una casa y es imposible. Hoy hemos sacado los trastos de la casa, está buscando una habitación, está buscando una casa, y en este pueblo, como en tantos otros, es imposible que se tenga una vivienda. Luego, las condiciones económicas de una madre que está criando un crío con 9 años y que no puede irse a trabajar es muy complicado, ¿no? Entonces, frente a esos que creen que le van a quitar una casa que no tiene, yo sigo defendiendo el derecho a que todo ser humano, por el simple hecho de nacer, ya decía Marcelino Camacho, tiene derecho a una vivienda, a tener su ropa, una comida digna, etcétera, etcétera. No digo nada de la sanidad y de la educación, ¿no? Simplemente llamarle a la reflexión, porque además están aquí los compañeros, tuvimos aquí una mesa defendiendo la sanidad pública aquí en el centro de salud, aquí al lado, y se nos acercó una persona que yo creo que, más que mala intención, estaba muy, muy desinformado. Nosotros no entramos al final al Ayuntamiento de las Torres de Cotilla. En el gobierno de la nación hemos sido la parte minoritaria y nos decía que nosotros teníamos que solucionarle los problemas. Ya intentamos explicarle que en Murcia gobierna el Partido Popular López Miras, que es el que tiene las competencias en sanidad. Aquí pasa como la Ayuso decía de las residencias, ¿no? Y ya intentamos explicarle que lo de los medicamentos es que vivimos en un mundo capitalista, en un mundo capitalista son las empresas las que dirigen la producción y que hacen más o menos en función a sus intereses económicos, no del bienestar social, a que al menos contrasten ese tipo de cosas y que reflexionen
y que voten en coherencia de qué quieren para su familia en el futuro, ¿no? Y dicho esto, que me parecía importante por las características propias de este pueblo donde gobierna el Partido Popular y Vox, en lo que podemos denominar el pacto de la vergüenza, porque es Vox el que tiene los 4 concejales, las concejalías más potentes, economía, La de igualdad que la de la familia. urbanismo, etcétera, tiene las más potentes, seguridad ciudadana, ahí está. Pues que lo piensen, porque después del 23 las cosas serán de una manera o de otra. Y termino diciendo que tenemos la suerte de ir todos y todas, o casi todos y todas, por lo menos la izquierda transformadora y alternativa, vamos bajo unas siglas que son SUMAR, y tenemos una candidata que, como todo el equipo de gobierno, han hecho grandes, el equipo de gobierno de Unidas Podemos, todas las ministras y todos los ministros, han hecho un gran esfuerzo, y yo no me canso de repetir una cosa y se lo repito a toda la gente esa que está muy desinformada, manipulada y que ve vídeos trucados, etcétera. Este es el gobierno de la historia de España que más recursos ha puesto, y digo dinero, para la gente después de una crisis, sino que recuerden el año 2008 con Mariano y Punto, que fue lo que hizo. Y dicho esta pequeña introducción, a la limón, el que queráis, podéis empezar la intervención. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. No sé si el sonido llegará bien. Sí. Yo creo que está la cosa un poco regulera. Yo llevo yo ahí el micro, puede ser. No, pero está allí el altavoz, que no lo ha puesto Cristóbal. Lo pongo si hace falta. Pero sí llega. Sí. Luego lo retocaré yo. Lo estás bajando. Ya me está llamando pequeña con Sí, coge el... Bueno, pues voy a empezar un poco por lo que explicaba Ginés respecto a los dos grupos que ha caracterizado respecto al ánimo, ¿no?, de votación del próximo día 23. Yo a la gente que está dudosa, aunque luego explicaré un poco esto más adelante, pero bueno, de entrada ya, para que tenga una referencia rápida, le diría que piense si quiere, por ejemplo, que el salario mínimo interprofesional se siga subiendo, más de lo que se ha subido todavía en estos 5 años, ¿no? En la región de Murcia hay prácticamente un 35% de los asalariados y asalariadas que cobran el salario mínimo interprofesional. Si este gobierno no hubiera hecho la política que ha hecho, estaríamos prácticamente en un nivel del salario mínimo partiendo de los 735 euros que había en 2018, probablemente estaría en torno a los 800 euros. Hoy está está en 1080, con el compromiso de que siga aumentando, y desde SUMAR se propone que además este salario sea siempre, por ley como mínimo, parta siempre, no baje nunca de ese 60% del salario medio en nuestro país. Eso es importante. Yo no sé si estaríamos de acuerdo en que la reforma laboral que se ha hecho en estos 2 años, en 2021, se siga ampliando, porque le faltan cosas, pero faltándole cosas, en la región de Murcia ha conseguido objetivos como el que hayamos pasado de tener un 7-8% de contratación indefinida a tener un 57% de contratación indefinida. Somos la segunda región, tanto en 2022 como en datos acumulados hasta 2023, lo que llamamos de 2023 hasta junio de 2023, la segunda comunidad autónoma que más empleo con contratos fijos crea de todo el conjunto de las comunidades autónomas, después de Baleares, tanto el año pasado como en este. Por tanto, eso es importante. Es decir, el empleo ha mejorado en la región de Murcia, evidentemente. Se cobra más y la contratación ha mejorado, la calidad del empleo ha mejorado. ¿Eso ha llegado a todos los trabajos? No, evidentemente que no, porque la mejora de las condiciones laborales no depende solo de la acción del gobierno, depende también de la negociación colectiva. Y por tanto lo que hay que hacer ahora es reforzar la negociación colectiva
para que se siga implementando y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso hay que seguir reformando reformando con lo que Sumar propone, que es ni más ni menos que la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, de tal manera que todas estas cosas queden recogidas en una ley, que además sea una ley orgánica, que sea difícil de cambiar. Yo no sé si le diría también a los indecisos que piensen si prefieren para sus mayores tener una pensión, que sus mayores cobren una pensión de manera fija y asegurada, que como mínimo iguale al IPC, al incremento del coste de la vida, bajo cualquier circunstancia, pase lo que pase, haya una crisis, no haya una crisis, haya una guerra, haya un periodo inflacionista o vivamos de maravilla. Siempre se garantice la mejora de las pensiones. Y ojo, para las no contributivas, las pensiones menores sigan subiendo de manera exponencial por encima del IPC para mejorarlas hasta un nivel que sea autosuficiente para poder vivir. ¿Cómo hacemos eso? Garantizando eso, no por ley, como ya ha hecho este gobierno, porque en la época del Partido Popular ni siquiera estaba garantizado por ley. De hecho, hizo lo que hizo el Partido Popular. Ahora se ha aprobado que está garantizado por ley. Por eso este año 2023 se ha subido un 8,5% las pensiones, porque la inflación era un 8,5%. Pero queremos más. Lo que queremos es que eso no esté en una ley. Queremos que esté en la Constitución. Grabado en la Constitución. Que la Constitución se reforme y diga que las pensiones siempre se revalorizarán como mínimo por encima o al menos igualado al incremento del coste de la vida, al IPC. De tal manera que eso no se pueda cambiar ya, sea el gobierno que sea, porque necesitará una mayoría cualificada para cambiar una ley como la Constitución. Eso es un elemento importante. Hablaba del tema de los medicamentos. Desde Sumar estamos proponiendo, y es posible hacerlo, primero dos cosas. Una, revisar la lista de los 300 y pico o casi 400 medicamentos que siguen con el copago, y hay que eliminar ese copago, que pasen a depender otra vez en su totalidad de la Seguridad Social, porque muchos de ellos son medicamentos que se toman de manera habitual, aunque no son, digamos, de una enfermedad crónica, pero son bastante habituales en las personas mayores, y por tanto repercute en la cuantía de las pensiones que tenemos, que hay que destinar una buena parte importante al tema de las medicinas. Pero es más, no queremos seguir dependiendo de las grandes multinacionales de la medicina que juegan con las necesidades de la gente, juegan además con los intereses económicos de los accionistas y juegan incluso hasta con el tema de la distribución y monopolizan además el tema de la investigación y las patentes. Estamos hablando de una farmacéutica pública, viene del programa de Sumar, y es posible hacerlo, sin ningún tipo de problema. Es decir, la investigación pública, la ciencia impulsada desde la administración pública, desde el Estado, siempre ha estado ahí presente. Generalmente, las patentes privadas, en todos los ámbitos, no parten muchas veces de cero. La mayoría de veces parten de investigaciones que se hacen en el ámbito de las universidades públicas, o en el ámbito de organismos científicos públicos, que luego ellos, en estos ámbitos privados, desarrollan y finalmente terminan patentando esos productos y aprovechándose de una inversión inicial en investigación que ellos no quieren hacer porque al principio de las investigaciones nunca tienen garantía de a qué punto vamos a llegar. Esa parte se la saltan, siempre la hace el Estado, y ellos aprovechan finalmente la parte final. Pero diría más, mirad, el otro día, la semana pasada, con la época de calor terrible que tuvimos la semana pasada también, estuvimos el miércoles a 40 grados bajo el sol, a las 3 de la tarde en la puerta de la factoría de Amazon en Corbera. Una protesta sindical porque conocéis el caso de Juanjo, un trabajador del almacén que hace 3 o 4 semanas sufre una parálisis parcial del cuerpo y es enviado al hospital sin acompañamiento ninguno, sin avisar al 112, saltándose todos los pasos del protocolo de salud laboral, y se le manda solo al hospital y tuvo que ser operado de urgencia. Estas cuestiones de ámbito laboral no pueden seguir pasando. No pueden seguir pasando, porque Murcia es una región donde hemos tenido en el año 2022 un incremento del 64% de accidentes mortales, accidentes laborales. Mirad, Amazon es una empresa que tiene multitud de denuncias por todos los países desde su creación en el ámbito de su sistema productivo. En el ámbito de la salud laboral
enormes cantidades de denuncias, porque tiene un sistema productivo basado fundamentalmente en cuestiones muy repetitivas, con un control exhaustivo a través de software de la productividad de los trabajadores, que mide hasta el tiempo que estás enganchado a la máquina, y cuando no le estás enganchado, pues enseguida tienes llamadas de atención. Bueno, este tipo de cuestiones, al final, se mejoran evidentemente con la presión de los trabajadores y la negociación colectiva, pero también mediante otro sistema que está proponiendo Sumar. Imaginemos, Amazon tiene en torno a 2.000 empleados en la región de Murcia. ¿Qué estamos proponiendo desde Sumar en el ámbito de muchas cosas, en el ámbito de mejorar el empleo? En el ámbito de lo que llamamos del empleo decente, ¿no? Y es lo siguiente, es que las empresas tienen que abrir las puertas a la democratización de sus sistemas productivos y de su funcionamiento. ¿En qué sentido? Mirad, nuestra propuesta pasa porque el Consejo de Administración de empresas como Amazon, con más de 2.000 trabajadores, la mitad de los puestos del órgano directivo tiene que estar reservado a la representación sindical. Fijaros, la mitad, con lo cual quiere decir que los trabajadores y su representación sindical serían codecisores de las decisiones estratégicas de funcionamiento de la empresa. Esto, hombre, estamos tomando por asalto los medios de producción, esto es una cosa revolucionaria. No, no. Esto se hace en Alemania desde el año 1951. Esto se hace en Noruega poco más tarde. Esto se hace en Finlandia. Esto se hace en Dinamarca, en países nórdicos con democracias avanzadas, donde el espíritu democrático no se queda a las puertas de las empresas, sino que también penetra dentro. Esto es lo que estamos planteando desde Sumar. Hay que profundizar, hay que avanzar en el sentido democrático de manera radical, porque mirad, siempre hemos dicho que España, cuando lo comparamos con Europa, está 3, 4, 5, 6 pasos por detrás. Siempre decimos que estamos por detrás en todo, nunca llegamos a la media europea de nada. ¿Por qué pasa esto? Voy a hacer un pequeño flash histórico, muy rápido en un minuto, para entender un poco por qué. Porque esto no es casualidad, no es casualidad. Mirad, en los años 50, acabó la Guerra Mundial, hay un proyecto de reconstrucción europea y de mejora de la calidad de vida de la gente, primero para recomponerse de lo que supuso el gran desastre de la guerra, pero también por compensar ese polo reivindicativo, ese polo, digamos, amenazante para el capitalismo, que era la existencia de la Unión Soviética, ¿no? Y del movimiento obrero y de las revoluciones que vinieron después, incluso en los años 70 y demás, ¿no? Con lo cual se aplica mucho dinero al desarrollo del estado del bienestar. Eso que ahora queremos mantener y que no se nos derrumbe, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Mientras eso se construye en Europa, ¿qué pasa en España? Estamos bajo la dictadura franquista. Todos sabemos la dictadura franquista qué estado del bienestar desarrolló. No hace falta que lo explique. Pero es más, cuando se produce la crisis de los años 70 y quiebra ese intento del estado del bienestar y se introducen las políticas neoliberales, el primero con Pinochet en la dictadura chilena, pero después con las políticas de Reagan, con las políticas de Thatcher, luego la tercera vía socialdemócrata, etcétera, etcétera, España es cuando empieza a despertar al Estado democrático, pero ya nos despertamos en un contexto de incremento de las políticas neoliberales. Y de hecho, ¿eso qué impacto ha tenido en nuestro país? Pues un impacto que hemos ido, digamos, perdiendo derechos décadas a décadas desde entonces para acá. En el ámbito laboral, por ejemplo, el estado actual hasta que llega el gobierno con Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores fueron perdiendo derechos en todos los ámbitos de manera continua y permanente. El Ministerio de Yolanda Díaz ha supuesto precisamente un revulsivo, un cambio, un punto de inflexión para empezar a recuperar derechos. Bueno, pues ahora lo que tenemos es la oportunidad de recuperar el tiempo históricamente perdido en España. Tenemos la posibilidad de situar nuestro país, basándonos en lo que se ha hecho en estos 4 años de gobierno, no ya en la media europea, no ya lanzar políticas para estar en la media europea, sino para colocar a España como referente europeo y mundial en el ámbito de las políticas laborales, de las políticas sociales, de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ese es el reto que plantea Sumar. Sumar no se conforma
no se conforma con 4 años más de legislatura para, digamos, no perder lo conseguido. Hombre, eso es el punto 1 básico. Eso es lo elemental. Es que eso no falta ni decirlo, ¿no? Claro que queremos conservar todo lo que se ha conseguido. Pero es más, queremos, en segundo lugar, una legislatura para ir a por más conquistas. Les he dicho al principio algunas de ellas. Representación democrática de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Cuestiones como, bueno, pues mejora del salario mínimo interprofesional, mejorar las condiciones, profundizar en la reforma laboral. Recordar que, por ejemplo, todavía no se han recuperado esa cuestión tan importante que son los salarios, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los salarios de tramitación, ¿no? Que se cobran mientras se alarga el proceso, que son larguísimos, a veces de años, ¿no? De reclamación ante la justicia por un despido improcedente o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues eso hay que recuperarlo. Las cuestiones del coste del despido, que se ha ido abaratando en estas décadas de manera tremenda. El refuerzo de la negociación colectiva, es decir, cantidad de cosas, lo que comentábamos antes del tema de la farmacéutica pública, pero sobre todo, compañeros y compañeras, los servicios públicos, es decir, asegurar, por ejemplo, que por ley, que la gestión privada no puede tocar, no puede entrar a formar parte de la gestión del servicio público sanitario. El servicio público sanitario tiene que gestionarse de manera pública. No volvamos a esos ejemplos, no sé si recordáis el famoso caso del hospital de Alcira, que tuvo que rescatar el gobierno de Chimo Puig cuando en el año 2015 llegaron al gobierno, porque estaba prácticamente quebrado por la pésima gestión de una empresa privada que gestionaba aquel servicio sanitario del hospital de Alcira. Bueno, este tipo de cuestiones y un despliegue enorme de medidas que están en el programa de Sumar, que yo invito a que la gente lo pueda leer, son 166 páginas que se pueden encontrar en la web de Sumar, donde desgrana toda una serie de medidas que, insisto, no tienen como objetivo afianzar lo que hay, lo que ya se ha conseguido. Lo que tiene como objetivo es dar el salto histórico que nuestro país tiene pendiente desde hace décadas, casi desde los años 50. Hace ya 70 años que venimos con atrasos a las políticas europeas. Y ahora estamos en condiciones de poder hacerlo. Estamos en condiciones de poder hacerlo. Y yo creo que eso es lo importante. Por eso, primera razón para ir a votar el domingo es que evidentemente hay que conservar lo que tenemos. Segunda razón es que además tenemos que tener estos 4 años para lanzar el progreso de España y situarlo como país puntero en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Y tercera cuestión, es que no podemos arriesgarnos a que un gobierno del PP con Vox, como pasa en Las Torres, aplique políticas en muchos ámbitos que luego sean irreversibles, aunque ganemos las elecciones dentro de 4 años. Y voy a poner algunos. Imaginemos que solo un ejercicio de imaginación, en fin, vamos a hacerlo. Que el PP y Vox están en el gobierno a partir del día 24 y desde el Ministerio de Transición Ecológica, o como quieran llamarle, porque ya veremos a ver qué nombre le daría, aplican políticas para, junto con el gobierno de Murcia, recuperar el Mar Menor, entre comillas, y ponen en marcha esa apertura de las bolas que tanto proclama Vox como medida estrella, que ya lo repitió el otro día en el debate del Senado, etcétera. Bueno, dentro de 4 años será imposible aplicar ningún tipo de medida ya para recuperar el Mar Menor, sean las que sean, porque el Mar Menor estará caput, estará extinguido, o sea, habrá desaparecido. Ya no existirá el Mar Menor, existirá una prolongación del Mediterráneo, poco más, y se terminó. El ecosistema que hoy llamamos Mar Menor, que hemos conocido durante décadas, durante siglos, habrá simplemente desaparecido en un abrir y cerrar. Eso es importante, eso es importante. En políticas de agua, el señor Feijóo ya reconoció este domingo pasado, no sé lo que tendrá que decir López Miras sobre esto, pero reconoció en Aragón, que no va a recuperar de ninguna manera el trasvase. Quiero recordar que en la campaña autonómica se trajeron a Aznar en 2 ocasiones para un acto en el Casino y otro acto ni más ni menos que en el corazón de la ultraderecha murciana, que es el municipio de Torre Pacheco,
donde Vox tiene una fuerza potente y donde además la agroindustria de regadío es también muy intensa, donde allí expuso cerca de 2.000 personas, se dice pronto, que el Partido Popular debería, Aznar dijo aquello, recuperar el plan hidrológico nacional con el trasvase del Ebro. Bueno, pues ya no hay trasvase del Ebro, no hay trasvase del Ebro, ¿vale? Nunca la había. Bueno, pues, y habla de otro tipo de políticas que no especifica cuáles son para el tema del agua. Ayer la Conferencia Hidrográfica del Segura dio un toque público y anunció que hay que prepararse porque la escasez de agua para el regadío puede estar más cerca de lo que se pensaba y puede haber una crisis realmente de falta de agua para regar que va a poner en cuestión el propio sistema de regadío que tenemos. Si tenemos un gobierno que lo que hace es permitir ampliación de regadío, permitir que los acuíferos se puedan sobreexplotar sin ningún tipo de control, porque piensan que lo importante aquí es una maquinaria como la agroindustria exportadora, que supuestamente da trabajo a mucha gente, que no es tal y que además paga con unos salarios de miseria, cuando eso estalle, como estalló la burbuja inmobiliaria, como estalló la burbuja financiera, etcétera, etcétera, veremos qué solución se puede aplicar a eso. Prácticamente ninguna, será auténticamente catastrófico. Por tanto, esta es la tercera, y termino, la tercera razón, como digo, para repensarse muy bien el voto del domingo. Primera, afianzar lo que tenemos. Segunda, ponernos en disposición de nuevas conquistas que sitúen a España en un lugar puntero y referente a nivel europeo y mundial, y con políticas que mejoran sobre todo y fundamentalmente la vida de la gente. Tercero, no arriesgarnos a que se puedan aplicar políticas irreversibles que hagan realmente entrar en crisis muy importante a sectores económicos y sectores sociales que pueden tener o sufrir unas consecuencias realmente graves e irreversibles. Y finalmente una última cuestión, y es que en el caso concreto de Murcia, hay una disputa muy particular, y es que el diputado que pueda sacar Unidas Podemos se lo está disputando ni más ni menos que a Vox o al Partido Popular, depende cuál de los dos quede en primer lugar. Ya pasó en 2019, pues se pueden consultar los datos. Nuestro diputado fue el número 8 de los 10 que se disputan en Murcia, en 2019, y el siguiente cociente, que en este caso el cuarto, porque fueron 3 y 3 diputados, el cuarto cociente que iba a coger el cuarto diputado en caso de que no hubiera salido el nuestro, era Vox, que fue la primera fuerza política. Si esta vez es el PP, se lo quitaremos al PP. Pero digo más, estamos en disposición no solamente de quitarle un diputado, le podemos quitar hasta 2, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué vamos a ir a una confrontación conservadora, simplemente a conservar lo que no? Queremos más, porque en Murcia le podemos quitar un diputado o 2 diputados a la derecha y a la ultraderecha, y eso contribuirá a tener un grupo parlamentario en el Congreso que determine una correlación de fuerzas más favorable para nuestro espacio político, y así determinar políticas y obligar al Partido Socialista a que apueste por políticas más atrevidas, más contundentes, más fuertes, más potentes, más, que nos hagan avanzar mucho más en las políticas que hemos tenido, por ejemplo, en estos 4 años. Por eso yo quiero lanzar ese último mensaje. Quedémonos con esas 4 razones fundamentales para el voto el día 23. El día 24, compañeros y compañeras, será tarde, no podremos arrepentir. Ahora es el día 23 el momento en que hay que apostar fuerte por un cambio fundamental en nuestro país, por un cambio en nuestra región y por un cambio en nuestro país. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Muy bien, José Luis. Está claro que la ola de calor no le quita el sentido del humor a la gente con lo del chapote, pero bueno. Vamos a tener que Depende para quién sea, porque hay gente a la que lo del chapote, Bueno, por mí, que lo ha pedido. Bueno, pues Por nada, activa y por pues pasiva. muchas gracias por la invitación y estar aquí. Sí que hace calor, todo el que queramos y más, pero lo que yo suelo decir es que, aunque estemos pasando calor ahora y pasemos el día 23 a la hora de ir a votar,
ojito como salga la derecha y la ultraderecha, que entonces sí que vamos a tener acaloramiento durante 4 años como poco, para estar en la calle y para... Lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro, pues eso es lo fundamental. Yo quería, aparte de las 186 páginas que dice del programa el compañero José Luis, quiero incidir en una cosa súper importante. Ya podemos poner todas las medidas que queramos progresistas del mundo, que como no conservemos el planeta lo llevamos claro, no vale para nada. Es lo fundamental, lo fundamental. Ante eso tenemos pues la amenaza de un partido ultraderecha de Vox que se encargan de negarlo todo. Ni hay cambio climático, ni es importante la Agenda 2030, que eso de la movilidad le suena a chino. Bueno, no podemos permitirnos eso, pero es porque va también, no es cuestión política, es cuestión de ética personal. Cualquier persona va a buscar lo mejor para los suyos y para los de alrededor. Si empezamos negando lo evidente, pues vamos muy mal. En el programa de Sumar sí que tenemos muchas medidas concretas en base a la ciencia, porque lo que hace Vox es ir en contra de la ciencia, basadas en la naturaleza para intentar proteger lo que tenemos y, por supuesto, recuperar todo lo que se pueda. Estoy hablando del Mar Menor, estoy hablando de agricultura. Nos han puesto un mensaje muy claro, la derecha y la ultraderecha, de que la gente esta de Unidas Podemos del gobierno de España son unos locos comunistas que nos lo quieren quitar todo. Quieren cargarse la agricultura, quieren cargarse los agricultores, quieren cargarse la ganadería, nos hemos cargado el Mar Menor. Bien, pues realmente no es así. Y ante ese relato lo que hay que hacer es poner nuestro relato, que es la verdad. Pero nuestro sí que no es un relato, es verdad, evidente y científico en todas las propuestas que hay para la recuperación del Mar Menor, que pasa, lógicamente, por hacer unas políticas muy valientes, porque nos tenemos que meter con gente muy poderosa. Y el poder y el dinero, pues parece ser que lo manda todo en este mundo. Y por eso necesitamos a gente como la gente que está en Sumar, gente valiente que se tenga que enfrentar a una empresa de la agroindustria, pues que se enfrente. Si nos tenemos que enfrentar, hablando de vivienda, a los grandes tenedores de vivienda, nos enfrentaremos. Si hay que enfrentarse a los bancos, nos enfrentaremos a los bancos, y si hay que enfrentarse a quien sea, pues nos enfrentaremos. Eso solamente lo ha hecho en este gobierno, que no descubro nada nuevo, esto lo ha hecho, el empuje lo ha dado Unidas Podemos a este gobierno de coalición, porque el Partido Socialista solito como que muchas veces recula bastante. ¿Qué es Sumar? Yo siempre digo lo mismo, ¿qué es Sumar? Es que Sumar es un instrumento histórico, como has comentado. Nos hemos unido todos los grupos de izquierda progresistas, que básicamente tenemos muchísimas cosas que nos unen y muy pocas que nos separan. Nos hemos unido bajo unas siglas que se llaman Sumar, que es el equivalente al Unidas Podemos del gobierno que acabamos de pasar, de tener, pero más ampliado, con otros grupos que antes no estaban. Con esa fuerza tenemos que tener más fuerza que el Partido Socialista, porque a más fuerza nuestra, más avances conseguiremos. Como ha dicho el compañero, no consiste en mantener lo que ya tenemos, que ya es importante, por supuesto, es que tenemos que avanzar a por mucho más. Me voy a detener en la ley de vivienda. La ley de vivienda ha sido uno de los éxitos, ya que habéis estado hablando de desahucio aquí en las Torres y demás. Es un problema que haya una ley de vivienda y que el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, el señor López Mira, haya dicho ya que no la va a aplicar. Eso en el programa de Sumar está completamente garantizado. Las leyes se van a cumplir en las comunidades autónomas, quiera o no quiera su señor presidente, pero las leyes están para cumplirlas, y la ley de vivienda más. Es un derecho de las personas. Necesitamos no solamente la vivienda, sino todo lo que va acarreado a ella, los suministros de luz, agua y demás, tienen que ser para toda la ciudadanía. No puede ser que haya grandes compañías eléctricas teniendo beneficios en tiempos de crisis y las familias pues paguen el pato siempre todas las crisis.
Eso no ha pasado en esta que hemos pasado con el COVID. Nadie, ningún gobierno se había enfrentado al mes y medio de conformarse en marzo de 2020, el gobierno constituido en enero de 2020, al solo mes y medio de este gobierno de coalición, nos enfrentamos a un estado de alarma y a una pandemia. Es que eso no se nos puede olvidar cómo se ha gestionado esto. Esto se ha gestionado con políticas de poner a la gente en el centro. Y eso ha sido desde el Ministerio de Trabajo, con los ERTE, con las ayudas a las pymes y a los autónomos. Cuantísima gente, gracias a Yolanda Díaz, ha podido tirar para adelante esos meses tan malísimos de pandemia que pasamos. Me parece que nadie se acuerda, pero eso ha sido en esta legislatura. Tenemos un problema de memoria, y es que parece que lo malo se nos olvida muy pronto, pero está ahí y hay que hacer un ejercicio de memoria para saber quién ha estado al lado de la gente. No, ¿qué puedo decir del resto de compañeros de ministros de Unidas Podemos? Es que la ley de vivienda, todo lo que se ha conseguido el Ministerio de Derechos Sociales de Yone Belarra, es maravilloso, todo ha sido para la gente. De feminismo, unas leyes que se están aplaudiendo en el extranjero, más que en el propio país, que también es una desgracia, pero bueno. Pero hay que decirlo, somos pioneros en muchísimas leyes, en muchísimas transformaciones, en muchísimas medidas que ponen a la gente en el centro, es lo que no estamos acostumbrados con otros gobiernos. Aquí se habla de ponerle un impuesto a las grandes fortunas y claro, hay gente que se echa las manos a la cabeza. Pues habrá algo más de sentido común, que el que tenga más dinero aporte más a su país. Eso es ser patriota, no llevar la pulserita de la bandera de España y luego irse a Andorra a poner ahí sus cuentas y sus cosas. Bueno, pues eso con Sumar, desde luego lo tenemos clarísimo, que toda la riqueza del país se tiene que volcar en el país. Y si hay que aplicar la Constitución, pues se aplica la Constitución. Se parece que nada más que se quiere aplicar, bueno, pues lo que a uno les conviene. Vuelvo a meterme con vos. Es que no tengo más remedio que meterme con vos y no me gusta nombrarlos mucho porque aquello desaparece la vista. No los voy a nombrar mucho más. Aquel partido del que usted me habla de ultraderecha, horroroso. ¿Qué se han dedicado a vender? Ocupación. ¿Pero qué ocupación? Se han puesto en los sitios donde gobiernan oficinas para la ocupación que están gastando dinero público en mantener a personas con los brazos cruzados porque no tenemos un problema de ocupación. El problema que tenemos en España es falta de vivienda. Ese es el problema y ese es lo que va a recuperar. 30 años largos así. ¿Cuánto? 30 años largos así. 30 años. Bueno, pues vamos a ver si por fin la primera mujer presidenta se encarga de poner un poquito de orden, porque las medidas que pone Sumar es medidas de sentido común. El que más tenga, que más pague, no hay más historia. La vivienda es fundamental, se tiene que proteger, no se tiene que especular, no es un bien de mercado. Bueno, pues señores constructores, tendrán ustedes que de las obras que hagan ceder a sus respectivos ayuntamientos un tanto por ciento de esa vivienda para vivienda social. Ya está, aquí nos recuperamos todo, no solamente usted con sus millones y la gente en la calle buscando las habitaciones, a las familias. Hay que hacer medidas contundentes y medidas valientes. Y eso lo tengo clarísimo, que solamente se hace con gobiernos progresistas. El gobierno progresista lo va a poner, la parte más progresista la va a poner Sumar. Eso tampoco me cabe ninguna duda. Pero porque me limito a observar lo que ha pasado en estos 4 años. Si en estos 4 años, con todo lo que nos ha caído encima, se han podido poner las leyes tan pioneras que se han puesto encima de la mesa, si tenemos más fuerza, han sido 35 diputados, si tenemos más diputados, si somos más fuertes, si podemos doblegarle ese brazo al PSOE para empujarle más de lo que ya le empujamos, bueno, ya no quiero ni imaginar que fuésemos ya presidenta del gobierno y que fuese Pedro Sánchez el vicepresidente. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Sería alucinante. Total. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca ahora, de aquí al domingo, intentar convencer a la gente. Yo también quiero animar a la gente indecisa, a la gente que está enfadada, porque tenemos gente enfadada en la izquierda, que vamos a dejarnos de tonterías. No se puede estar enfadado con la que se nos viene encima. O sea, es que no hay más.
Esto sí que es un momento histórico de verdad. Siempre decimos lo mismo, como decía antes Ginés, que sí, siempre decimos cada vez que hacemos alguna charlita, este tipo de actos en las campañas. Esto es un momento histórico, pero es que esta vez es de verdad. Es que si el día 23 por la noche tenemos a Feijóo de presidente y a Abascal de vicepresidente, vamos a tener la ultraderecha va a entrar en el gobierno de España que no está desde el franquismo. Esto es historia total. Esto es historia total y eso es lo que tenemos que evitar. Porque ante el progreso, que es lo que estamos ofreciendo nosotros en Sumar, está el retroceso, que es lo que nos están ofreciendo ellos en los ayuntamientos y comunidades en las que, por desgracia, en mayo salieron y ya lo estamos viendo. Es que tenemos hasta los datos, ya no es que te lo cuente nadie, es que lo estamos viendo. Lo primero que han hecho, quitar banderas LGTBI porque les molesta, cambiarte el nombre de las concejalías, ya no se llaman de igualdad, ahora se llaman de familia, porque ellos tienen su familia, el resto de familia, pues no. Tema de inmigración, bueno, el tema de inmigración es horroroso, yo que soy de Cartagena y he estado 4 años en el ayuntamiento, es horroroso, allí nos pusieron un CATE, un centro de atención temporal de inmigrantes, bueno, y es horroroso la que han estado liando estos 4 años. Ojo, no porque esté el centro ahí, les estorbe la ubicación, no, es porque no los quieren bien lejos, eso sí, en el campo de Cartagena, los trabajadores que hay, inmigrantes y cobrando una mierda, porque ellos no quieren trabajadores, ellos quieren esclavos. Eso, con Yolanda Díaz, yo estoy segurísima, bueno, pongo la mano en el fuego y no me quemo, de que eso no va a pasar. Los trabajadores tendrán sus derechos y aquí no somos un país esclavista, aunque nos quiera retroceder tantísimo. No sé qué más cosas os puedo decir, yo es que me vengo muy arriba de hablar tengo mucha ilusión, tengo mucha esperanza con Háblame de las mentiras. Bueno, las mentiras de Feijóo es que bueno, es tan mentiroso que ni se atreve a ir al debate. Tenemos dentro de 3/4 de hora el debate y casualmente el señor Feijóo no va, porque yo creo que le teme a Yolanda Díaz, empieza a darle datos y se queda sola. Entonces, bueno, pues es así. Tenemos un problema con la comunicación, tenemos un problema, eso sí que tenemos que hacérnoslo mirar entre todos. Las redes sociales son muy buenas para determinadas cosas y también son muy malas para intoxicar. Y los medios de comunicación tradicionales, la televisión, prensa y demás, pues también sabemos que está de la parte de quien le paga y precisamente Sumar no le paga a nadie. Entonces, bueno, pues tenemos ese problema. ¿Cuál es nuestra misión? Pues el boca a boca de toda la vida, el convencer a la gente, el que la gente piense por sí misma y hacerle comprender que qué es mejor, avanzar o retroceder. ¿Qué es mejor, tener leyes que protejan a todas las personas o eliminar esas leyes para que haya personas que estén desprotegidas? Porque lo primero que ha dicho Vox y no se esconde, hay que reconocérselo a Vox, que no se esconde, las cosas como sean, es que lo primero que van a hacer va a ser derogarlo todo. Empezaron con el Ministerio de Igualdad, después se fueron al Ministerio de Consumo, después de Derechos Sociales y al final dijo la señora candidata al Congreso, Lourdes Méndez, por Vox, en el debate que tuvimos de economía en Murcia, al final dijo, es que lo vamos a derogar todo, ya está, directamente, porque a ellos les estorba todo lo que sea avance, ellos tienen en su mente su idea de país completamente opuesta al proyecto de país que tenemos la gente progresista, porque todos queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros nietos, todos queremos lo mejor. Esta gente no, la gente quiere para los suyos, los que son como ellos. Su modelo de familia, bueno, les estorban la gente LGTBI, les estorban otros modelos de familia, las mujeres les estorbamos muchísimo, se va a hinchar, porque nos va a tener enfrente. Otra cosa no será Sumar, pero mujeres al poder tiene muchísimas. Y vamos a seguir. Nadie mejor como las mujeres para saber lo que son los cuidados, para saber lo que tenemos, lo que queremos para nosotras mismas y para los que tenemos a nuestro alrededor, aplicarlo al resto de la gente. Es que estamos hablando, nos podemos meter ya en plan ética y en plan filosófico de que la gente de derecha y ultraderecha es que ni siquiera tiene buenos sentimientos.
es que ni siquiera se puede catalogar en buenas personas. Porque cuando dice que al inmigrante hay que darle una patada en el culo, perdona, que llenaste toda España con carteles, aquí no sé si llegaron, allí no lo pusieron en el puerto, cuando te vienen en patera, tener un cartelito bien grande, con vos se acaba la inmigración, una patada en el culo, y se quedaron tan panchos. El respeto a los derechos humanos, fundamental. Si he dicho lo primero, que lo más importante desde mi punto de vista es el tema ecológico y medioambiental, porque si nos lo cargamos todo. El otro punto muy importante son los derechos humanos, es que hay que respetarlos, y en base a eso va todo. ¿Cómo le puede importar a esta gente que haya una ley de eutanasia porque tú quieres que tu familiar no sufra, porque esta persona lo ha decidido, que quiere tener una muerte digna? ¿Quién eres tú para decirme que tenemos que esperar aquí con unos cuidados paliativos hasta que Dios diga que te tienes que morir? Perdona, pero la ley está ahí, si quieres la uses, si quieres no la uses, pero la ley está ahí. Lo que no tienes derecho es a derogarla para que haya gente que sí quiere usarla y no pueda usarla. Esto me recuerda a lo del aborto en los años 70 o 60. Aquí no se podía abortar. ¿Quién se iba a abortar? Quien tenía dinero para coger un avión y irse a Londres, ¿no? Pon una ley. ¿La quieres usar? La usas. Si no la quieres usar, no la uses. Pero vos no. Vos lo que quieres es imponer. Quiere que retrocedamos. Y las mujeres y la sociedad en general no estamos para retroceder, estamos para avanzar. Pues todo eso es sumar. Progreso, ni más ni menos. Todos los grupos políticos de izquierda unidos, que eso ya de por sí es histórico, todos con la misma fuerza, todos con lo que nos une, dejando atrás las diferencias porque no hay más remedio, y sí que es verdad que nos va la vida en ello, y los indecisos pues que se lo piensen, que esto es así, no hay... hay que olvidarse de determinadas cosas, bueno, olvidarse entre comillas, todo se puede discutir, todo se puede hablar, pero ahora mismo lo que hay que hacer es el día 23 es votar a Sumar, sí o sí. Lo que ha comentado José Luis, ojito que nos jugamos sacar un diputado, incluso dos, podemos sacarlo, y se lo estamos disputando a la derecha. Que nadie diga del PSOE, el voto útil es al PSOE, mentira. El voto útil no es al PSOE, es a Sumar, para sacar ese diputado que garantice que estemos en el gobierno de España, estemos en el Congreso de los Diputados y que podamos sacar provecho de alguna medida, algún empuje, alguna tal también para nuestra tierra. Porque si dejamos aquí a López Miras con Liarte, que es lo que pasará a partir del 24. Se va a quedar sin alcaldía y se va a quedar sin ministerio. Se va a quedar en pelota. A ver, si sale mucha gente a votar y es verdad que se queda sin nada. Se va a quedar en pelota, en mira. Bueno, pues nada, pues vamos a ver el debate. Que tenemos que ver qué hay. Vamos a ver los huevos que tiene el colega. Vamos a ver. Un apunte. Los huevos no, los testículos. Leli, un apunte. Le faltó decir a Luz del Medio... Vaya, dame un cigarro. De derogar. Le faltó decir, vamos a derogar hasta la democracia. Le faltó decirlo. Pero bueno, es que van pasito a pasito. La oportunidad para frenar esto, cuando decimos nosotros, estamos diciendo mucho esa frase en todos los actos estos de campaña, de que el voto a Sumar vale doble, nos referimos a eso. Vale, por una parte, para seguir implantando, no conservar lo que tenemos, sino también seguir implantando medidas nuevas y progresistas para la gente, y por otro lado frenar a lo que se nos viene, lo que es esta derecha y ultraderecha. Que bueno, es que Europa está mirándonos, tenemos a toda la prensa europea esperando a ver qué pasa el domingo 23, porque puede ser histórico y esperemos que no, por favor. Por eso es importante que el indeciso, vuelvo a insistir, por mucho que uno esté enfadado con el compañero por determinadas cosas, esto es un acto de responsabilidad política, y quien se considere progresista nunca puede darle facilidades a la derecha para que gobierne, porque los resultados ya lo saben. Así que nada, muchísimas gracias. ¡Olé! Y tenéis mucho calor, ¿eh? Que lo sepáis. Más que